10:35 de la mañana del día 22 de agosto del año 2018. Vamos a llevar a cabo la audiencia con motivo del requerimiento fiscal sobre prolongación de prisión preventiva, presentado por parte de la Primera Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial. Cuaderno que guarda relación con el 2323-2017-4, que se sigue contra los procesados Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo en agravio del Estado peruano. Quien va a dirigir esta audiencia, Rafael Martínez Barraza, Carlos Juego Penal Nacional. Bien, señores, su acreditación previamente, Ministerio Público, la defensa y los acusados. Buenos días, señor juez, buenos días a la defensa técnica de los presentes. Por parte del Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, con domicilio procesal en Girón Carabaya número 442, oficina 302, tercer piso, Cercado de Lima, y casilla electrónica número 59516 del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial. Gracias. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público, a los señores procesados. Mi nombre es Wilfredo Arturo Robles Rivera. Vengo en calidad de abogado defensor de los procesados Eliseo Fernández Uzcata y Edmundo Cabrera Común. Estoy registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 57528. El domicilio procesal es el señalado en el cuaderno principal, casilla electrónica 8701. Bien, los procesados, ¿me escuchan? Señor Cabrera Común y Fernández Uzcata. A ver, buenos días. Bríndenos sus nombres completos. Muy buenos días. Señor juez, señores del Ministerio Público, doctor, mi abogado, ante todo muy buenos días. A quien habla es el profesor Eliseo Fernández Uzcata. Ya. Suficiente. Su compañero. Muy buenos días, señores magistrados, a todos ustedes. Mi nombre es Edmundo Cabrera Común. Bien. Bueno, va a declarar instalada válidamente esta audiencia entonces y dejamos en uso la palabra al señor fiscal para que sustente lo conveniente de acuerdo a su pedido. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público, al amparo de lo dispuesto en el artículo 274, inciso 1 del Código Procesal Penal, acude a su despacho a efecto de formular requerimiento de prolongación de prisión preventiva impuesta por su despacho contra los procesados Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata, en el proceso que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo en agravio del Estado peruano, por el término de 9 meses. Se imputa al procesado Edmundo Cabrera Común el ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el BRAE, habiéndose incorporado a dicha organización en el mes de diciembre del año 2003, pasando a formar parte del grupo de seguridad del camarada Raúl, quien le hizo entrega de un fusil AKM debidamente abastecida para que le brinde seguridad, manteniéndose en dicha organización y cumpliendo dicho cargo hasta fines del año 2005, en el que en el año 2011 participó en las reuniones sostenidas por los altos mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso, camarada José y camarada Raúl, las mismas que se llevaron a cabo a la zona de Vizcatán, Huanta, Ayacucho. En este contexto y marco de la imputación, se tiene que el denunciado Edmundo Cabrera Común, conocido como Edmundo, formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el BRAE, habiéndose incorporado en el campamento terrorista denominado Culebrita, ubicado en el distrito de Pangoa, Satipo, Junín, en el mes de diciembre del 2003, para luego de ello pasar a ser parte de la seguridad del camarada Raúl, manteniéndose en dicho cargo hasta finales del año 2005. Posteriormente, en el año 2011, fue conducido por el conocido como camarada Antonio hasta la zona denominada Tarima, Vizcatán, Yochegua, Huanta, Ayacucho, donde se llevó una reunión partidaria a cargo de los DT Víctor Quispe Palomino, camarada José, y Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, encuadrándose su accionar en el ilícito penal previsto y penado en el artículo 5 del decreto ley número 25475.
Asimismo, se le atribuye al procesado Eliseo Fernández Uzcata el ser colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAE, consistente en adoctrinar a estudiantes y reclutar a los mismos para formar parte de dicha organización, así como ser parte de la red de apoyo organizado al cumplir las directivas partidarias emitidas por el delincuente terrorista Franklin Grover Tello y Chatkaya, camarada Lucio, importante cuadro de la organización terrorista. En este contexto, o marco de la imputación, se tiene que el denunciado Eliseo Fernández Uzcata sostuvo una comunicación vía telefónica con el delincuente terrorista Franklin Grover Tello y Chatkaya, a quien le informa de que 5 personas estarían estudiando, pero que estos quieren conversar con el propio delincuente terrorista camarada Lucio, siendo que este último le indica al denunciado que continúe con el avance del adoctrinamiento, encuadrándose su accionar en el ilícito penal previsto y penado en el artículo 4, literal A y E del decreto ley 25475 en agravio del Estado peruano. La medida de prisión preventiva, señor juez, responde a la necesidad de asegurar la presencia de los imputados durante el trámite del proceso penal, con una doble dificultad. Por un lado, evitar el peligro de ocultación, alteración o destrucción de las pruebas, y la de otro, la ejecución de la futura pena a imponer. Por otro lado, para solicitar la prolongación de la prisión preventiva se requiere no solo una especial dificultad o prolongación del proceso, sino que además se requiere prevenir que el imputado pueda retrotraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Con fecha 16 de diciembre del 2017, señor juez, se formuló se formuló la denuncia penal y se abrió proceso, entre otros, contra Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de afiliación a una organización terrorista y colaboración con una organización terrorista respectivamente, en agravio del Estado peruano. El día de la fecha de la presentación de denuncia se formuló requerimiento de prisión preventiva contra los mencionados imputados, el cual fue declarado fundado mediante resolución número 3 en audiencia de fecha 21 de diciembre del 2017, por el plazo de 9 meses, medida que fue confirmada por la Sala Penal Nacional mediante resolución número 121 de fecha 11 de mayo del 2018. Es así que el plazo de detención de 9 meses decretado contra los procesados empezó el día 4 de diciembre del 2017, según la papeleta de detención, por lo que vencerá el 3 de septiembre del 2018, conforme lo señalado por su judicatura en la resolución de fecha 19 y 30 de julio del 2018. Siendo que en la fecha los actuados se encuentran ante la Fiscalía Superior Penal Nacional para la emisión del dictamen correspondiente. El artículo 274, numeral 1 del Código Procesal Penal establece que cuando concurran circunstancias que importen una especial prolongación del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por el plazo, en el caso de un proceso común como es este, hasta por 9 meses adicionales. Es así que para solicitar la prolongación de la prisión preventiva, como ha quedado establecido en la casación 147-2016, caso Gregorio Santos Guerrero, en su fundamento 2.4.2, para esa institución se requiere acumulativamente 2 presupuestos: una especial dificultad o prolongación de la investigación, que no es el caso, o una especial prolongación del proceso, que vendría a ser el caso en concreto. Y 2, que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Que en el presente caso el plazo de prisión preventiva decretado contra los imputados ha resultado insuficiente, señor juez, para culminar el proceso, circunstancias que importan una prolongación del mismo, ya que desde que se formuló denuncia con fecha 16 de diciembre del 2017, se llevaron a cabo las diligencias admitidas en la audiencia de presentación de cargos para el correcto esclarecimiento de los hechos, cumpliéndose con casi la totalidad de ellas, razón por la cual el primer juzgado penal nacional, mediante resolución de fecha 19 de julio del 2018, precluyó la instrucción y se puso a disposición de las partes por el plazo de 3 días, procediendo a elevarse a la Sala Penal Nacional, encontrándose el proceso en la actualidad en la instancia superior fiscal, próxima a la emisión del dictamen correspondiente y la realización del juicio oral, etapa estelar del proceso penal, lo que demandaría un tiempo razonable, ya que el proceso que se sigue es contra varias personas y se ha incautado una gran cantidad de documentación que ha sido materia de análisis y pronunciamiento de la unidad policial especializada, que se encuentra con actas de interceptación de comunicaciones telefónicas sostenidas por los procesados con mandos terroristas debidamente autorizadas por un mandato judicial.
y las declaraciones de un gran número de testigos, entre ellos aspirantes a colaboradores eficaces y testigos protegidos con identidad reservada, pericias de voz efectuadas en el área de criminalística de la Gerencia de Peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual exigió un mayor plazo al haberse ampliado razonablemente el tiempo para llevar a cabo diligencias pendientes. Las mismas que a la fecha vienen siendo material de estudio por el fiscal superior, a cargo del caso para la formulación del correspondiente dictamen fiscal, la cual será materia de una audiencia de control por parte de la Sala Penal Nacional para pasar a la subsiguiente etapa, que es el juicio oral, el cual comprende la realización de una gran cantidad de diligencias necesarias y útiles para acercarse al descubrimiento de la verdad. Por lo que resulta fundamental persistir con dicha medida coercitiva, a fin de garantizar la presencia física de los imputados hasta la culminación del presente proceso, constituyendo ello para este Ministerio Público la especial prolongación del proceso al que hace referencia la norma procesal penal. Que estando próxima la fecha de vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva ordenada contra el imputado Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata, esto es el 3 de septiembre del 2018, resulta fundamental para la realización del proceso persistir y prolongar dicha medida coercitiva, por cuanto el peligro de fuga y obstaculización a la actualidad que se cierne en la esfera jurídica de los imputados no ha sido desvanecido por la parte acusada, teniendo que adicionar a esto la gravedad del delito y la pena que se espera en el proceso es superior a 20 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta la calificación jurídica que se está postulando, pues de lo contrario se produciría indefectiblemente su excarcelación y su ineludible sustracción de la justicia, desnaturalizándose la esencia de la medida coercitiva de la prisión preventiva, que lo constituye el aseguramiento físico de los procesados al momento de la sentencia a imponer, y sobre todo el aseguramiento de la efectividad de la misma. Por ello, el Ministerio Público, atento a su labor constitucional, estima que dadas las particularidades del caso que el caso plantea, en la actualidad existen suficientes medios de prueba de cargo recopiladas a lo largo de la investigación que los vinculan con el hecho. La pena probable a imponer superaría los 4 años de pena privativa de libertad, lo que implicaría que tenga carácter de efectiva. Aún persisten los elementos que en su oportunidad motivaron se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva contra los procesados, la cual tomó en consideración para su dictado la gravedad de la pena a imponerse, la cual a la fecha no ha variado y mucho menos ha sido enervado con nuevos elementos de convicción, manteniéndose dichos presupuestos, máxime si estos han sido confirmados por la Sala Penal Nacional. Sigue siendo la pena proporcional, sigue siendo la medida proporcional, la medida dispuesta por su judicatura, y esta hasta el momento sigue siendo necesaria. En base a lo antes mencionado, existen razones objetivas y fundadas para considerar que los indicados imputados Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata podrían sustraerse a la acción de la justicia una vez alcanzada su libertad, así como impedir la actuación en juicio de los testigos con clave y colaboradores eficaces, obstaculizando el presente proceso. Y es que el no prolongarse el plazo de prisión preventiva permitiría a los imputados egresar del establecimiento penitenciario en el que se encuentran recluidos sin que se llegue al estadio del juicio oral, que como es sabido constituye la etapa estelar del proceso penal. Más aún si se tiene en cuenta que incluso no se ha llevado a cabo hasta el momento el control de acusación, circunstancias que el Código Procesal Penal, a través de la reciente modificatoria del artículo 274, permite prolongar la prisión preventiva por causas de prolongación del proceso, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, tanto más si se trata de un caso por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, en la cual existen 2 razones objetivas, que son la seriedad de la infracción y la severidad de la pena. Por lo que siendo así, y conforme a la norma antes glosada, ha de entenderse que la prolongación de la prisión preventiva no solo comprende el tiempo necesario para la realización de la investigación, sino también para el juzgamiento, cúmulo de situaciones que evidentemente nos llevan a concluir que hasta que se venza la medida coercitiva procesal no podrá realizarse la audiencia de apertura de juicio oral, menos aún terminar con el juzgamiento. Por lo que ante la necesidad de mantener a los acusados con mandato de prisión preventiva, incluso en la fase de juicio oral, el cual tiene su fundamento y obedece a que de manera indefectible debe realizarse el debate probatorio y la sujeción de aquellos al proceso, el juzgador debe tener en cuenta, para los efectos de estimar el presente pedido, los fundamentos que este despacho expuso en su oportunidad y que determinaron que el órgano jurisdiccional dispusiera la prisión preventiva. En cuanto al plazo de prolongación preventiva,
solicitado, señor juez, este despacho considera que el plazo de prolongación de 9 meses solicitado cumple con el principio de proporcionalidad. Así pues, es idóneo por cuanto esta prolongación asegurará la presencia física de los imputados hasta la culminación del proceso, donde se resolverá su situación jurídica. Es necesario, ya que otras medidas alternativas como la comparecencia con restricciones no cumpliría la finalidad de la prisión preventiva, en tanto existe un alto grado de probabilidad que los procesados eludan la acción de la justicia y perturben la actividad probatoria. Y es proporcional en sentido estricto en tanto los beneficios que se buscan obtener con el dictado de la prolongación de la medida, como son el aseguramiento de su presencia hasta el final del proceso, la evitación del peligro de fuga y la obstaculización de la actividad probatoria, son superiores a la limitación de la libertad ambulatoria de los investigados. Eso es todo, señor juez. La defensa. Ya, su presencia solamente, porque la intervención corresponde a los sujetos que la norma exige para que se encuentren legitimados. A ver, continúe, doctor. Sí, bien, para absolver el sorprendente pedido de prolongación de prisión preventiva que se ha hecho, o que se formula por parte del Ministerio Público. Efectivamente, en primer lugar, quisiera referirme a que para hacer un pedido, por teoría general del proceso, hay que tener vocación, legitimidad. Y para recepcionarlo, tiene que haber competencia, ¿no? Entonces, de quien recepciona el pedido. Y acá tenemos lo siguiente, como efectivamente lo reconoce la Fiscalía en su escrito, este expediente se encuentra bajo competencia de una sala superior y bajo vocación de una Fiscalía Superior. Es decir, la vocación que tenga la Fiscalía Provincial para hacer pedidos, medidas cautelares de carácter personal o de carácter patrimonial, precluyó al momento que concluyó la instrucción. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece sorprendente que se formule un pedido de esa naturaleza, por parte de una fiscalía que ya perdió vocación. Y en todo caso, si consideraba algo de tanta importancia, de tanta relevancia, retener a mis defendidos en prisión, y es que porque es razonable, porque es necesario, una serie de cosas, en todo caso, podían haberlo planteado en su informe final. La Fiscalía Provincial que acá se ha hecho presente y que ha hecho el pedido, en su informe final ha señalado para que la Fiscalía Superior tome en cuenta que se presentaba una necesidad, según su criterio, de prolongar la prisión preventiva. No lo podemos verificar, porque no está el principal acá. Y ya desde ahí la defensa se ve restringida, porque yo quisiera que se pueda verificar y se dé lectura a ese informe final, y si en efecto en ese informe final guarda coherencia con ese pedido que se está haciendo ahora. Y en todo caso, en atención a ese informe final, la Fiscalía Superior podía haber hecho el pedido, si le parecía atendible, ¿no? Si le parecía razonable, y haberlo presentado ante la sala, y si esa sala consideraba que la materia no era competencia suya, ¿no?, remitirlo a este juzgado para que se celebre la audiencia. Y el tiempo era más que suficiente, ¿no? Todavía no estamos a mitad o faltan más de 2 semanas para que venciera el plazo.
Entonces, estamos en una situación en que se da lugar a un incidente en una sede en que no está el principal. Incidente 4. Y estamos ante una circunstancia en que una fiscalía provincial genera o acomete una intromisión sobre un expediente en el cual ha perdido vocación. No se puede abocar. No se puede abocar una fiscalía provincial en un expediente en el cual está abocada una superior. Entonces, esa primera observación para empezar. Derivado de este criterio, para el punto de vista de la defensa, este pedido es improcedente y esta audiencia es nula desde su mismo origen. Bueno, yendo a cuestiones de fondo, bueno, la Fiscalía hace todo un recuento de qué es lo que se le imputa a mi patrocinado, ¿no? Y entre algunos temas, bueno, como ya se ha visto a lo largo de toda la instrucción, de insertar falsedades, ¿no? Como que en una comunicación ello le indica que continúe con el avance del adoctrinamiento. No está el principal para que se verifique que eso es falso y eso no está en la transcripción, ¿no? En todo caso ya son interpretaciones que no se ajustan a lo que obren autos. Pero en fin, eso no es materia de discusión. El tema para la prolongación de prisión preventiva está establecido en el 274, numeral 1. Entonces, plantea que concurra una especial dificultad o una especial prolongación y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Eso es lo que se tiene que analizar acá. Entonces, bien, pero el requerimiento del Ministerio Público ha invencionado otras causales que no existen. Por ejemplo, dice el plazo de prisión preventiva decretado contra los imputados ha resultado insuficiente. La norma no dice que cuando el plazo resulte insuficiente a criterio del Ministerio Público, yo pido prolongación, sino que aparezca una especial prolongación o una especial prolongación surjan con posterioridad a la imposición de la prisión preventiva y a la apelación de esta. No es tampoco como lo va a decir más adelante, ¿no? Que como se le impuso prisión preventiva y como lo confirmó la sala, entonces hay que duplicársela, pues hay que prolongarla, porque así se estableció. Eso está fuera de discusión. El tema es, posteriormente a esto y a lo largo de la instrucción, ¿qué cuestiones han sobrevenido que reflejen que hay una especial dificultad o especial prolongación? ¿Qué cuestión que no se pudo prever cuando se impuso la prisión preventiva? Porque tendría que haberse, ¿no? Cuando se inició cuando se presentaron cargos, se le abrió instrucción y ¿no? Estábamos ante todo el escenario que se está describiendo acá. Acá el Ministerio Público no ha traído ningún hecho nuevo, ningún hecho sobreviniente, ningún hecho posterior. O sea, todo este escenario de los hechos que nos está citando son cosas que ya se discutieron en la audiencia de prisión preventiva. Y se presume pues que ahí el Ministerio Público para solicitarlo y el juez para imponerlo y el colegiado superior para confirmarlo, ya avisoraron todo este panorama. Entonces, incluso esas circunstancias sobrevinientes tienen que estar en relación con la conducta del imputado.
Entonces, ¿qué conducta digamos, del Edmundo Cabrera Común ha generado la especial prolongación que se está planteando? ¿Qué actitud o conducta de Eliseo Fernández Uzcata han generado esta situación? De eso es de lo que se tendría que hablar para ver si hay necesidad pues de una prolongación, ¿no? ¿Qué nueva circunstancia importa esto? Ahora, toda esta situación, pronunciamiento de la policía especializada, que peritajes, medicina legal, todo eso estaba previsto. E incluso son las diligencias que se programaron cuando se estableció la prisión preventiva. Y no pueden ser atribuibles al procesado. O sea, el procesado no puede cargar, no se le puede cargar las demoras que el sistema judicial genere. No se le puede cargar. Está ya en las partes intervinientes en el proceso aprovechar, porque se le está restringiendo el derecho más importante que tiene un ser humano luego de la vida, la libertad. Entonces, cada día, cada hora que tenemos un procesado en prisión preventiva, tiene que ser pues aprovechado pues por los órganos jurisdiccionales, por las fiscalías, o no importa. O como nosotros no estamos en esa celda, en régimen de máxima seguridad, no nos interesa. Bueno, pues que sigan ahí, ¿no? Y avance el proceso, no es mi asunto, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que valorar y se reitera, ¿no? Dice, lo cual exigió el mayor plazo de haberse ampliado razonablemente el tiempo para llevar a cabo las diligencias pendientes. Pero si ya concluyó la instrucción, y además incluso se plantea que ya casi en su totalidad se han concluido las diligencias. Entonces creo que no se está argumentando, no se está planteando y no se está viendo la medida cautelar como una medida cautelar de carácter personal. Ahora, por otro lado, se dice de que Edmundo Cabrera Común y Eliseo Fernández Uzcata hay que prolongarles la prisión preventiva porque el peligro de fuga y de obstaculización no ha sido desvanecido por la parte acusada. ¿Es esto un presupuesto? No sé, doy vueltas al Código Procesal Penal y no encuentro que esto sea un presupuesto, ¿no? De que el peligro procesal o el peligro de fuga que se haya establecido en la prisión preventiva tenga que ser desvanecido, dice, por la parte acusada. En todo caso, eso sería tingente a un pedido de cesación de prisión preventiva, ¿no? Si el procesado demuestra que se sumó el peligro procesal, ya sea de obstaculización o de fuga, entonces ya habría decaído un elemento de la prisión preventiva y al no concurrir todos, se tendría que cesar la prisión preventiva. No estamos discutiendo una cesación de prisión preventiva. Y es más, el peligro procesal tiene que ser pues analizado de manera actual. En todo caso, objetivamente tendría que citar el Ministerio Público por qué en la actualidad existe peligro de fuga.
Sí, porque la pena mínima es 20 años. Entonces, ¿dónde está la regla que todos los delitos que tengan como pena mínima 20 años hay que prolongarle la prisión preventiva? O que el delito es terrorismo. Entonces, ¿dónde está la norma que dice que a todos los que están procesados por terrorismo hay que prolongarle la prisión preventiva, ¿no? Son razonamientos, considero, inatingentes. Entonces, ahora, por otro lado, se plantea de que, por eso dice la seriedad de la infracción y la severidad de la pena, ¿no? Entonces, tenemos que, se plantea que hay dice que subsisten las razones por las cuales se ha impuesto la medida coercitiva, por lo que no hay variabilidad de los presupuestos, ¿no? Y no permiten sostener el cambio de las condiciones si se examina conjuntamente con los demás presupuestos. Bien, entonces, se plantea pues también de que en cuanto al plazo de prolongación dice que cumple con el principio de proporcionalidad. ¿Por qué cumple con el principio de proporcionalidad? Porque lo he escrito así. Porque si la norma permitiera pedir 10, el Ministerio Público pide 10. 11, 12, 13. Proporcionalidad es proporción, ¿no? O sea, de dos razones que van a guardar coherencia, van a guardar concordancia. ¿Proporcionalidad con qué? ¿Proporcionalidad con qué? No se entiende, ¿no? Y por otro lado, dice, se lucubra, ¿no? Dice, otras medidas alternativas como la comparecencia con restricciones no cumpliría la finalidad de la prisión preventiva. Un momento, ¿no? O sea, la comparecencia con restricciones está amparada en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo que no cumpliría la finalidad? Y más bien el Ministerio Público debería fundamentar por qué. O sea, ¿por qué imponiéndole una comparecencia con restricciones? El 288 lo establece, no concurriría Edmundo Cabrera Común al proceso. En este caso, ya ad portas de un control de acusación, y si fuera el caso, un juicio oral. ¿Por qué Eliseo Fernández Uzcata, imponiéndole medidas, ¿no?, de comparecencia con restricciones, no se subordinarían al proceso? No nos dice las razones el Ministerio Público. ¿Por qué? Si son personas que tienen arraigo. El arraigo no ha estado en discusión en ningún estadio de este proceso. Son personas que tienen arraigo. Tienen domicilio conocido, trabajo conocido. A tal punto que han sido intervenidos, ya sea en su domicilio o en su centro laboral. Entonces, o lo otro es, no sé, pues, de que el Ministerio Público proponga la derogatoria, pues, de la comparecencia con restricciones. Porque al parecer no, lo que se está fundamentando acá es que no existe ninguna otra medida restrictiva de la libertad que pueda asegurar la presencia de un procesado. Entonces, pero eso no es cierto, ¿no? O en todo caso la norma, si hay una discrepancia con la norma, bueno, es otra cosa. Pero la norma prevé una serie de formas, ¿no?, de que pueden restringir, pueden asegurar la concurrencia de un procesado, como lo está haciendo el resto de
quienes están comprendidos en este proceso. Que yo sepa, ninguno ha eludido la acción de la justicia. ¿Y por qué tendría que ser diferente con ellos si casi la intensidad de elementos o incriminaciones van por ahí? No veo gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué mantener a estos dos señores, ¿no?, agregarles un plazo de prolongación de prisión preventiva? Ya Eliseo Fernández Uzcata disculpe, señor juez, la Procuraduría viene como interconsulta. Bueno, yo creo que puede estar como público, escuchar, pero no se veo coordinaciones. Por favor, ¿no? A ver, del señor abogado que se ha acreditado, ¿usted está interviniendo? En todo caso, se le va a exhortar para que guarde la compostura del caso y únicamente está haciendo su intervención el señor abogado defensor. Ante la tingencia de cualquiera de las partes, solamente podrán hacer uso del mismo cuando despacho se le indique. Bien, continúe. Sí. Entonces, en el caso de Edmundo Cabrera Común, que tenía un pequeño taller, ya se ve visto afectado, ya se ha cerrado, ya hay, digamos, un desarraigo con sus familiares, su menor hijo, todo eso está pues en autos, ¿no? Entonces, en el caso de Eliseo Fernández Uzcata, ha perdido su trabajo en el magisterio. Entonces, es razonable agravar más esta situación, y el tema es de que son medidas pues de excepcionalidad. O sea, si la prisión preventiva es una medida excepcional, la prolongación es una excepción de la excepción, señor. ¿No? Pero yo no sé, digamos, del requerimiento del Ministerio Público requiere que se concibe como que fuera una regla, ¿no? Si ya se le impuso, la regla es prolongarle, ¿no? No se ve, no, en ninguna parte se fundamenta, se plantea la excepcionalidad, ¿no? Y en este caso, ¿por qué es tan pues urgente y necesario, ¿no? Se dice de que si no se concede la prolongación, siendo escarcelados, pues los Cabrera Común y Fernández Uzcata, bueno, presentes acá por videoconferencia, inmediatamente van a emprender a la fuga. Pero el Ministerio Público no dice a dónde, no sé a qué, algún país, a dónde, ¿no? Fuera del Perú, no creo, no sé, con ese taller de carpintería que tiene Cabrera Común, o que ya lo perdió, que está en ruina, o con el sueldo de maestro, que también ni eso tiene Fernández Uzcata, no tendría los medios, ¿no?, económicos. Entonces, ¿dónde? Lejos de sus domicilios. ¿A dónde se van a ir? Ahora, se dice que obstrucción probatoria, ¿no? Bueno, ahí no se aclara si solamente hay peligro de fuga o también hay obstaculización probatoria. ¿Pero qué se obstaculizaría? Porque la obstaculización no solo hay que invocarla, sino que hay que argumentar lógicamente qué posibilidades de obstaculización probatoria tendrían cada uno de los procesados sobre testigos que ya han declarado en la instrucción, ¿no? Sobre testigos que además cuentan con una protección por parte del Estado. O sea, ¿sobre quién? Tampoco se especifica. ¿Será sobre estos testigos? ¿Será sobre documentos que se encuentran bajo cautela o bajo, digamos, la custodia de un órgano jurisdiccional? ¿Tienen ellos posibilidad de acceder, de sustraerse, ha dado un antecedente, algún hecho? Entonces, ¿o qué otra situación, ¿no? O sea, ¿qué medio de prueba van a ellos a impedir, ¿no? Entonces, creo que no basta con invocarlo de manera genérica y decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál, no? ¿Cuál en estas actuales circunstancias, ¿no? Entonces, si había alguna diligencia que hacer, se han dado. En el caso de Cabrera Común ya dio su declaración, Eliseo también, etcétera, ¿no? Las pericias a las cuales se los haya sometido han sido ellos puestos en esas pericias. Entonces,
creo yo que atendiendo a lo que es más bien resultaría irracional prolongarle la prisión preventiva. Y lo que resultaría razonable es que estos señores sigan su proceso en comparecencia. Eso creo que yo considero que es lo razonable, considero que es lo que sería respetuoso pues de sus derechos y de su dignidad humana, ¿no? Sobre todo de su dignidad humana, ¿no? Palabra ausente en el requerimiento de prolongación que se está pretendiendo en esta audiencia. Es todo lo que tendría que decir la defensa. Bien, a ver, Ministerio Público, ¿va a hacer su derecho? Sí, señor juez, solamente para algunas aclaraciones. Hechos nuevos manifestó el abogado de la parte investigada y los hechos son los mismos. Hubo un tema que me dijo que es importante. El abogado de la defensa manifestó de que no se había desvanecido el peligro procesal, ¿no? Es por ello que es por eso que no han pedido ningún cese de cesación de prisión preventiva. En ese aspecto, aunado a ello, es lo que se quiere decir. Para nosotros como Ministerio Público, solicitar el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, lo hemos visto por ese aspecto. En primer lugar, porque como ya también lo confirmó la sala, el peligro procesal no ha sido desvanecido, y otro por la especial prolongación del proceso, que nosotros no lo podemos vaticinar, ni prever, ni augurar al momento de llevar a cabo la audiencia de presentación de cargos. Simplemente se han cumplido con todas las diligencias que su despacho aceptó, se han realizado, y este proceso ya precluyó en etapa de la investigación. Es por eso que ahora falta la etapa de juicio oral, que es la etapa estelar del proceso penal, como ya lo dije en el requerimiento, y es por ello que se hace necesaria la presencia de los investigados en esta etapa, que es la etapa de juzgamiento, ¿no? Porque van a existir actuaciones, es el trámite del proceso, va a haber actuaciones de medios probatorios, el debate probatorio. Entonces son circunstancias que se van a realizar en juicio oral, que necesitan de la presencia de los investigados, y no habiéndose desacreditado, no habiéndose desvanecido el peligro procesal, es por eso que existe la urgencia y la necesidad, y sigue siendo proporcional la medida, toda vez que esta proporcionalidad, como el abogado de la parte de los acusados manifestó de que era proporcional, ¿con qué? Es proporcional la medida al hecho imputado. O sea, el hecho imputado que se les atribuye es un delito de terrorismo, es un hecho grave. Entonces, el estar privados de su libertad, si bien es cierto, un derecho fundamental importantísimo, hay que ponderar qué derecho de la libertad, qué derecho fundamental es prioritario para la sociedad, o el derecho a la libertad de los acusados, o el derecho a la tranquilidad pública de toda la sociedad. Eso era lo único que quería añadir, señor juez. Ya, derecho de duplicado, doctor. Sí, bien, yo invocaría que haya veracidad y buena fe, ¿no? En ningún momento he dicho que no se ha desvanecido el peligro procesal. Es más, para la defensa nunca hubo peligro procesal. Y esa es la línea de defensa que se ha llevado. Ahora, obviamente acá acudimos las partes y hay órganos decisorios, ¿no? Pero esa decisión no involucra mi opinión ni mi posición, y que por eso no he pedido la cesación. En ningún momento he dicho eso, por favor. Creo que hay que actuar de buena fe y con probidad, con veracidad. Entonces, en ningún momento he planteado eso. Lo que he planteado es que el Ministerio Público, al plantear que no sea, según su entender, no se ha desvanecido, está confundiendo el debate y está pensando que está debatiendo una cesación. Y no estamos debatiendo una cesación, sino una prolongación que lo está pidiendo. Ahora dice, en el juicio oral va a haber un debate probatorio. Sí, pues, en todo juicio oral hay debates probatorios. Y en todo juicio oral hay procesados que concurren como reos en cárcel porque tienen prisión preventiva, porque es necesarísimo, ¿no? Y hay procesados, la mayoría, que concurren en comparecencia, ¿no? Se entiende que esa es la regla, ¿no? Entonces, esa es la situación. No me parece argumento a mí que como va a haber un juicio oral y va a haber pues debates, ellos tienen que aclarar, tienen que estar, porque no todo procesado. Ahora,
Por otro lado, me llama la atención bastante un razonamiento, dice, de que entre el derecho a la libertad está y el derecho de la sociedad a la tranquilidad pública. Bueno, pues eso se ponderará al momento de imponer una sentencia, no una medida cautelar, ¿no? Entonces, en todo caso, está bajo los preceptos de quienes plantean, pues, desde la prensa, de otros lugares, que todo lo que es prisión preventiva lo aplauden o todo lo ven prisión preventiva, porque ellos propugnan, pues, que cualquier, supuestamente la seguridad está por encima de cualquier derecho y hay que avasallarlo, ¿no? Y por otro lado se reitera, ¿no? El delito es grave, es terrorismo, ya lo sabemos. El tema es de dónde sale esa regla que todo procesado por terrorismo hay que prolongarle, ¿no? Entonces, creo que se debe ver que esta es una medida excepcionalísima, la prisión preventiva, y su prolongación es una excepción de esa excepción, ¿no? Entonces, no es la regla, ¿no? Es una medida cautelar, e incluso un derivado de una medida cautelar de carácter personal, ¿no? Entonces, por lo cual reitera la defensa que el pedido sea declarado infundado. Bien, entonces vamos a cerrar el debate. Un receso para resolver.